es el cuidado que tiene Dios sobre su siervo cansado. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 y hasta el 8. Solamente te pongo en la situación del texto. La historia del profeta Elías es relativamente corta en la Escritura, pero es al mismo tiempo uno de los profetas más mencionados en todas las partes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es una historia que aparece como de manera imprevista, repentina. El Señor levanta a un profeta, siendo un hombre ya adulto, y viene y reprende a su pueblo Israel que se había entregado a la idolatría. Hay partes de esta historia que son muy conocidas, sobre todo, este paréntesis, entre dos montañas. En el monte Carmelo el Señor hizo un gran milagro y el profeta, en el nombre del Señor, destruyó a los profetas de Baal. Después, entonces vemos este texto que es el que menos se conoce o se predica, y después viene otro texto que es cuando el Señor se encuentra con su siervo y le visita y le habla con voz audible. En este momento estamos en este paréntesis entre el monte Carmelo y el monte Oreb, monte de Dios. Dice la Escritura: Acab, este era el rey, dio a Jezabel, que era su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Estos eran los falsos profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta es parte de la historia del profeta Elías. Y es una parte relativamente baja de la historia. Elías es memorable por haberse enfrentado a los profetas de Baal y con valentía llamar al pueblo a elegir si iban a servir a Jehová de los ejércitos o a los falsos dioses. Es recordado por este gran milagro que hizo el Señor, que consumió el holocausto y después que le dio valentía, entereza, resolución y pudo destruir a los profetas de Baal. También es conocido por este encuentro que tuvo en la cueva con el Señor, donde el Señor vino y le visitó. Es conocido por sus momentos más altos, pero en este momento hay un valle que está entre dos montañas. Entre el monte Carmelo, por un lado, donde ocurrió el gran milagro, descendió fuego y quemó el holocausto, y al mismo tiempo se destruyeron los profetas de Baal, y entre el monte Oreb, donde él se encontró con el Señor. Hubo un tránsito, hubo un camino. Y es en este tránsito, en este camino, donde nos encontramos hoy, y donde podemos ver el tierno cuidado del Señor sobre su siervo que se encuentra cansado. Por muy piadoso que sea, el siervo del Señor tendrá momentos
Y uno habla de momentos y podrían parecer instantes, semanas, meses, años, décadas de turbación, de profunda oscuridad, momentos, días, semanas, meses, años, décadas, donde si no fuera por la tierna mano del Señor, probablemente tú no encontrarías el camino. Yo me gozo en textos como estos, donde no hay cosas para hacer, sino cosas para esperar. Me alegra el momento dulce cuando puedes poner una porción de la Escritura donde no hay un checklist para hacer, sino que hay algo para esperar. Y este algo en lo cual nosotros podemos esperar es que el Señor en su gracia puede interrumpirnos en nuestros momentos de desasosiego, en nuestros momentos de sequedales, en nuestros momentos de desesperanza, de frialdad, de nominalidad, de carnalidad. Y por su misericordia el Señor podría no solamente presentarse delante tuyo, el Señor podría presentarse, el Señor podría sustentarte y el Señor podría encaminarte. Y cuando tú entiendes que ya tú no puedes más, probablemente el Señor te diga, ven, come, levántate, bebe, recréate, porque largo camino te resta. Es el cuidado de Dios sobre su siervo cansado. En este texto vemos primero el camino a la desesperación, pero sobre todo vemos el cuidado de Dios. Y yo quisiera presentarte dramáticamente, tal cual lo presenta el texto, cuál era la situación del siervo de Dios, para que tú también mires dramáticamente y esperes el cuidado que el Señor quiere tener sobre ti. Es el alma que puede descansar en que no saldremos por nuestros propios medios, sino que el Señor puede salir a buscarnos. Parece posible vivir de manera ideal. Honrar a los padres, cuidar de los hijos, atender el matrimonio, salir con los amigos, o por lo menos tener una conversación con un adulto, lavar el carro, pasear las mascotas, echarle agua a las matas, ir al salón, atender los compromisos laborales, responder ese correo difícil, servir en un ministerio, cuidar el peso, cuidar el presupuesto, cuidar el alma. Sobrellevar la enfermedad. Lidiar con nuestras expectativas no cumplidas. Subirte en el peso y no asustarte. Ay, hermano, pero es que la vida no es ideal. En este mundo las cosas tienden a desorganizarse. Y por muy efectivo que tú seas cuidando el tiempo, cuidando la agenda, cuidando las emociones, teniendo buena mayordomía, tarde o temprano tu vida se desorganizará. Y cuando uno cree que ha tenido una gran victoria, probablemente lo que hay justo después es un gran valle de desesperación. Y tú sabes que existe el monte Oré, monte de Dios. Pero entre los dos montes hay un valle de dudas e insatisfacción y tú no crees que va a poder llegar de nuevo a la presencia de Dios. Y tú acabas de ver la mano del Señor obrando a favor de su siervo, pero en este momento tú no ves la mano del Señor, sino que tú ves el miedo y la desesperación. Y tú sabes que el Señor está por delante, pero tú no crees que pueda llegar a donde está el Señor. El consuelo y el aliento que hay en este texto es que cuando nosotros creamos que no podemos llegar, el Señor saldrá a buscarnos. Y que no llegaremos al monte de Dios porque tengamos la fuerza para correr, sino que el Señor utilizará lo que haga falta para traer al siervo del Señor a la presencia de su Señor. Ay, hermano, no quisiera yo recetarte la desesperación, pero tarde o temprano te visitará la desesperación. Lo que yo quisiera consolarte y decirte que aún en tus sequedales el Señor está presente. Y que cuando tú entiendas que no hay esperanza, probablemente el Señor salga a buscarte y va a permitir que tú vuelvas en ti.
Tú sabes que existe un monte que se llama Monte Oré, monte de Dios. Lo que tú no crees que tú puedes llegar al Monte Oré. En este texto hay mucha esperanza. Nos muestra que Dios tiene un interés activo, mucho cuidado sobre sus siervos. Y nos muestra también que la salida es providencial, no filosófica. Que la desesperación tú no vas a salir con sabiduría, tú vas a salir con la poderosa mano de Dios. Ay, ¿qué más quisiera yo? Que tú seas un hombre, una mujer sabio, piadoso. Pero ni tu sabiduría, ni tu piedad te van a sacar por delante la poderosa mano del Señor que sale a buscar a sus siervos. Comienzo mostrando el camino de la desesperación, desde el Monte Carmelo hasta la sombra del Enebro. Comienza el texto diciendo todo lo que Elías había hecho. Elías fue hombre de Dios, usado por el Señor poderosamente, testimonio público. Elías no podía dudar de que el Señor le había enviado, pues cuando el Señor le envió, el Señor le respaldó. Cada vez que Elías habló en nombre de Dios, el Señor escuchó y atendió. Se apareció de manera valerosa delante del rey Acab y le dijo: por la idolatría de Israel, las nubes se cerrarán y no lloverá. Y no llovió. Después se presentó delante de los profetas de Baal y le dijo al pueblo: elijan hoy si van a servir a Jehová de los ejércitos o a estos falsos dioses. Y el Señor no lo dejó en vergüenza. Reunió 12 piedras representando las tribus de Israel, y cuando oró al cielo, el cielo habló. Los profetas de Baal quisieron hacer que descendiera y terminaron avergonzados. Y el hombre de Dios habló y Dios confirmó que realmente le había enviado. Wow, hermano, todo el mundo quisiera vivir así, como en alta. Yo oro y Dios me responde. Yo hablo y se hace así. Ay, hermano, eso te da como una sensación. 3 años y medio donde no había lluvia. El Señor estaba castigando a su pueblo con la hambruna. Y esta serie de eventos también habían afectado el alma y a la mente del siervo del Señor. Sí, porque está muy chulo decir que no va a llover, pero yo también como de la tierra. Mano, no es como que llovía para el profeta y para el pueblo, no. El pueblo estaba en sequedales. De lo cual uno tiene mucho cuidado porque uno quiere hablar en nombre de Dios, pero nosotros somos parte también del pueblo de Dios. Y cuando no llovía, no había alimento tampoco para mí. Dios había provisto para él, pero él dependía de milagros para subsistir. Era de milagro en milagro. El Señor le dijo: múdate en tal sitio y ahí hay un pequeño arroyo. Y el arroyo le proveyó agua hasta que se secó, porque era un milagro. Con los milagros, usted no cuenta con los milagros de que todos los días. El milagro llega y después tú glorificas al Señor y ya luego el milagro pasó. Además, los milagros que el Señor le permitía ver eran milagros precarios. Por ejemplo, el Señor eligió proveerla a través de una viuda que se estaba por morir. Y él llama a la viuda y le dice: mira, ven acá, prepárame una torta. Y le dice a la viuda que yo no tengo nada, yo estoy ahora buscando aquí un poco de leña para hacer mi última comida, y yo y mi hijo que nos muramos. Bueno, parece maravilloso, pero vivir de milagro en milagro no es agradable. Sí, pero tú oras, el Señor provee. Yo sé, hermano, que sí, pero eso hace un efecto en el alma donde uno va de sobresalto en sobresalto. Y tú me vas a decir: pero tú vives viendo de la gloria del Señor en la gloria del Señor. Yo lo que quisiera es un milagro donde el agua nunca falte, donde la harina sobre, donde la gloria sea larga. Oye, hermano, qué poco piadoso me siento yo diciéndole que vivir de milagro en milagro no es cómodo. Yo sé que no estamos llegando a fin de mes, pero uno ora al Señor y el Señor provee. Y alguien te dirá: pero tú tienes ya 5 años llegando a fin de mes. Y tú vas a decir: sí, pero he vivido de milagro en milagro. ¿Y tú te moriste? No, no me he muerto. Pero el sobresalto no me lo han quitado. Ay, hermano, luego viene el Señor y le quita a la viuda el hijo y se muere. Y tú dices: ya estábamos cogiendo lucha, ya no estaba faltando el agua, no faltaba todo, y ahora también eso. Ella que dijo antes que estaba preparando su comida para que ella y su hijo murieran, entonces el hijo ahora murió. Ay, pero el profeta vuelve y ora al Señor, el Señor le devuelve la vida. La gente habla con ligereza de lo que es vivir de milagro en milagro, hermano, pero eso tiene un efecto en el alma.
Cuando tú estás de sobresalto en sobresalto y viviendo como al borde. Y tú me decías, maravilloso, eso cultiva la fe, eso le hace bien al alma. Y yo le iba a poner un asterisco ahí. Y yo le voy a decir que todo lo que el Señor te manda, el Señor alcanza su propósito en sus hijos a través de lo que le manda. Pero no es cómodo vivir de milagro en milagro. El crimen espiritual tampoco ayudaba, no eran tiempos buenos. La idolatría se convirtió en la norma. Y el que es piadoso, cuando la idolatría se convierte en la norma, le va muy mal. Los profetas del Señor tenían que vivirse escondiendo. Y ya lo que era el culto predominante era el culto Baal. Y en medio de esa nación que se llamaba una nación de Jehová de los ejércitos, ya Jehová de los ejércitos no estaba siendo adorado. Y tú eres un profeta de Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo estaba en adorar a otros dioses. Y no era cómodo, se vivía no solamente de hambre en hambre, también de sobresalto en sobresalto. Ay, hermano, pero el Señor hizo un milagro. Y solo en un momento, ante el Monte Carmelo, más de 400 de los profetas de Baal fueron pasados a espada. Y el Señor terminó venciendo a los enemigos de Israel. Y él fue delante del rey y le dijo, y ahora también va a llover y va a venir el agua, encienda su carro, salga. Y el rey como que le creyó al profeta y salió. Y yo me imagino que Elías pensó, y vivieron felices para siempre. Y en lo adelante siempre agua, y en lo adelante siempre adoración al Señor. Esa gran victoria espiritual terminó aparentemente en nada. Momento después, ya el rey había cambiado de opinión. Momento después, ya no había esperanza. Acá dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Parece que Elías entendía que Jezabel se iba a convertir con el testimonio de Acab. Y que después de lo que Dios dijo y después de lo que Dios hizo, que definitivamente se mostró que esos profetas no eran verdaderos, sino que eran falsantes, que no pudieron hacer el milagro, ya Jezabel era la primera que iba a estar con su himnario de gloria y triunfo y su Biblia Reina Valera del 60, adorando al Señor junto a su familia y todo el mundo. Mano, quizás te ha pasado a ti que tú ves la mano del Señor y tú piensas, ya el Señor cambió los tiempos. Y después que tú sientes que ya el Señor cambió los tiempos, pronto volvemos a las cosas de siempre. Tú dices, ¿qué fue lo que pasó? De sobresalto en sobresalto. Ay, dice que cuando el Señor hizo el milagro, el pueblo se postró en adoración. Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías oró por lluvia y llegó la lluvia. Bueno, cualquiera se cansa. Y va a llegar un momento que tú mismo vas a decir, ¿y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que cambie la realidad? ¿Cuántos son los profetas de Baal que tienen que ser pasados de espada? ¿Cuántas son las veces que el holocausto tiene que ser consumido? ¿Cuánta lluvia más hace falta para que el pueblo definitivamente cambie? Eso somos nosotros, hermano, que vemos pequeñas cositas y nos entusiasmamos y celebramos y después tú dices, ¿para qué fue la celebración? Me fui de boca. Dije que ya el Señor había cambiado los tiempos y estamos de nuevo en el mismo punto. Esta noticia de Jezabel le dijo al profeta que esto no era tan rápido como él quería, ni como él creía. Que esto iba al tiempo del Señor. Y que Israel no iba a cambiar de manera dramática, que probablemente las cosas iban a seguir más o menos como estaban. Y aquí entonces aparece la ruta de un siervo cansado. Primero, temor al hombre, una mezcla entre decepción y también miedo. Lo van a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Esta gente nunca va a cambiar. Aplícale eso al país. Aplícale eso al matrimonio. Aplícale eso a tus hijos, a tu iglesia, a tu trabajo. ¿Tú te das cuenta cuando tú comienzas a decir, esta gente no cambia, ya lloré, esta gente? En Santiago aparece Elías
Y dice Santiago sobre Elías que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y tú dices, ¿cuáles son estas pasiones? La desesperanza, la desesperación, la ira, sentirte descompuesto. Sí, pero oró y el Señor respondió. No importa el milagro, el corazón seguirá siendo el mismo. Ese temor, esa sensación. Tú dices, pero el Señor acaba de hacer un milagro. Y normalmente la gente muestra esto solamente como que era temor a Jezabel. No era temor a Jezabel. Es que yo estoy luchando con un pueblo que yo digo, qué milagro que el Señor tiene que hacer para que el pueblo cambie. ¿Qué es lo que el Señor tiene que mostrarle a Israel para que Israel definitivamente camine en pos de Dios? Y es la misma desesperación que tienes tú esperando que el Señor responda a tu milagro. Y tú dices, ¿qué tiene que ocurrir? Después aparece aislamiento. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mira, llega un punto que aún los más cercanos se vuelven gravosos. Ay, pero no te quedes solo. ¿Tú has visto ese desespero que produce cuando alguien está desesperado y alguien le quiere dar la receta desde afuera? Tú tienes que descansar. Ay, sí, qué lindo. Elías fue un hombre sometido a nuestras mismas pasiones. Pero tú eres siervo del Señor, tú no eres cristiano. Pero tú no viste lo que el Señor acabó de hacer en el Monte Carmelo. Mano, sea paciente con el desespero de su hermano porque usted también le va a tocar. Y llega un momento que tú ni siquiera al siervo quiere ver. Dijo que lo dejó ahí, quédate ahí, que yo me voy para el monte, me voy para el desierto. Parece que el consejo debería ser, ay, no te aísles, no te quedes solo. Pero sucede. Tú razonalizas. Hay unos que dicen, no, que la gente no merece vivir lo que a mí me está. Quédate ahí, que yo me voy solo. La bibliografía de líderes deprimidos tiene muchos casos de aislamiento y parecen casos raros. Y lo que dicen los biógrafos es que se fueron quedando como solos. Le dijo a la gente, no, no me acompañe, no venga hoy, yo necesito tiempo para mí mismo. Yo necesito, ay hermano, ahí es que va. Y todo desmontado en ese momento donde ni siquiera el siervo está al lado tuyo. Temor al hombre, luego aislamiento, y aparecen los pensamientos fatalistas. Y tú dices, pero tú eres un siervo de Dios. Escuche cómo pensaba Elías, el siervo de Dios. Dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. No es solamente un asunto cronológico, para que tú sepas que caminó lejos. Él no quería que lo encuentren. Y vino y se sentó debajo de un enebro. La escena no podía ser más tétrica. A mí me enseñaron, antes venían unos libros de la escuela bíblica que ilustraban los pasajes bíblicos y el enebro lo ilustraba muy bonito, como un topiario, un arbolito pequeño pero verde. Ese no es. El enebro es lo que le llaman la retama. Y son una cosa que crecen en los desiertos, ramas, así, ramas nutridas, pobladas. ¿Han visto esta película del Viejo Oeste que aparecen como unas bolas así, corriendo, algo así? Yo diría, pero refúgiate debajo de un roble, una mata de mango. Mano, era una escena tétrica. El hombre acaba de ver la gloria del Señor descendiendo con fuego, destruir los profetas de Baal. Entonces ahora tiene como otra emoción y otro sentimiento. Está corriendo en desbandada, camina y se interna en el desierto porque quiere desaparecer. Y ahora, debajo del enebro, deseando morirse. Ay, pero esos sentimientos no son piadosos, no son de un siervo del Señor. ¿Lidia usted con eso? Ay, hermano, yo recuerdo la primera vez que vi a mi pastor decompuesto. Y a mí eso me llamó mucho la atención.
Yo fui a acompañarle, a visitar a una persona que estaba en un centro médico, en el parqueo del centro médico. Vino la persona, lo que se llevaba al carro, y él dejó el carro lavando, después vino, y no sé qué fue lo que ocurrió, pero el hombre como que trayó en cólera. Algo no le gustó, ya yo no recuerdo bien qué era, porque fue tan impresionante para mí ver a mi pastor que estaba enardecido, colérico. Me daba como hasta un poco de miedo. Y ese no es el pastor que está ahí. Sí, sí. Escuchen a Elías, el hombre de Dios que acaba de ver la gloria del Señor, deseando morirse, dijo: ¡basta ya! Un soliloquio. ¡Suéltenme! Ay, hermano, un día pasado llamé al pastor Raid y le dije, yo no sé, lo contradicción, le estoy llamando, yo le digo que él es mi pastor, le estoy llamándole. Mira, hoy yo no soy pastoreable, le dije. El tornillo botó la roca. Es como suéltame, pero le estoy llamando. Es la contradicción, pero llega un momento, son tan desesperantes que tú no eres pastoreable, que tú no coges consejo, que si el Señor no te interrumpe, el hombre no te interrumpirá. Que los más cercanos no quieren ni acercarte. Basta ya, oh Jehová. Estoy en el 4. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él está a un día de camino, donde nadie lo puede encontrar. Está solo, pues dejó al siervo, lo dejó en otra parte. El entorno no podía ser más deprimente. Está solo, con su propia mente, y está deseando morirse. Y alguien que usted lo ve en esa condición, usted va a decir, en este momento el Señor lo que le va a mandar es fuego y lo va a consumir a él. Ay, hermano, pero en este texto se hace ver el carácter de nuestro Dios. Y nosotros no solamente servimos a un Dios que es justo, también servimos a un Dios que es bueno. Y aún en tu soledad, aún en tu desvarío, aún en tu batalla, aún en tu desespero, el Señor podría recogerte. Y cuando tú entiendas que tú no puedes salir a camino, el Señor puede abrir un camino para ti. Dice el versículo 5, y aquí vemos, hermano, el tierno cuidado de Dios. Primero íbamos desde el monte Carmelo hasta el Enebro, ahora vamos desde el Enebro hasta el monte de Dios. Dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Mano, cuando tú entiendes que nadie te va a poder alcanzar en tu desvarío, en tu cuerda, en tu asunto, el Señor puede ir a buscarte. Y tú entiendes que nadie ni te va a encontrar ni te va a poder alcanzar, allá el Señor puede ir a buscarte. Yo veía esto, hermano, y yo estoy persuadido de que si el profeta durmió fue porque el Señor le dio sueño. Y si comió fue porque el Señor le dio alimento. Y si volvió en sí es porque Dios es bueno, no él. El Señor le encontró perdido en el desierto. ¿Y qué es lo que el Señor puede darte? Mira, el Señor puede darte descanso a pesar de las circunstancias. Es el Salmo 23. Adereza mesa en presencia de tus angustiadores. El Señor puede hacer que cuando tú tienes la cabeza grande, tú duermas. La presencia del ángel evidencia que era el Señor que estaba en el asunto y que le hizo dormir. A mí me impresiona con la facilidad que este hombre turbado se durmió 2 veces. Bueno, ¿te ha pasado que tú tienes tanta turbación que no concilia el sueño? Tienes tanta ansiedad que los ojos no. Miren, eso es un ciclo que termina en la muerte. Donde tú sientes tanta ansiedad, tanta desesperación, tanta angustia que no puedes dormir. Pero como no puedes dormir, entonces no descansa. Y como no descansa, tienes cada vez más angustia. Y de ese círculo vicioso solamente el Señor puede interrumpirte. Uno de los versículos más preciosos de toda la Escritura, Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará
Dios el sueño. Ese descanso a tu alma te lo puede dar el Señor. Después, primero descanso a pesar de las circunstancias. Después alimento a pesar de la hambruna. Recuerden que había hambre. Los alimentos no crecen tan rápido. Él estaba acostumbrado a vivir de milagro en milagro, pero era un milagro de provisión donde el Señor traía provisión. En este caso, es un ángel de Dios quien trae el alimento. Y un ángel es mejor que un arroyo y mejor que una viuda, ¿verdad que sí? Una viuda se está por morir de hambre, ¿qué va a cuidar de mí? Un arroyo que se seca, ¿qué va a cuidar de mí? Y un ángel, ¿qué tal? Bueno, un ángel se ve distinto. El Señor te está diciendo, yo te puedo cuidar a través de un arroyo, a través de una viuda, te mando un ángel, o yo mismo voy y te busco. Lo que haga falta. Interesante que en este momento, él no tuvo que orar por un milagro, porque tampoco podía orar por un milagro. Mano, hay veces que el Señor te va a salvar cuando tú no puedes orar. De forma tal que cuando tú ores, tú orarás con un motivo de acción de gracia. Le vas a decir, gracias Señor, porque cuidaste de mí cuando yo mismo no podía cuidarme. Gracias porque tú saliste a buscarme cuando yo no te pedí que me viniera a buscar. El hombre no estaba esperando que el Señor le venga a buscar, lo que estaba esperando es que el Señor le mate. Yo me reía, hermano. Me reía de Elías y me reía de mí mismo. Elías es uno de los dos personajes del Antiguo Testamento que no se murieron, que el Señor se lo llevó. Y él oró al Señor, dije, Señor, mátame. Y el Señor de él no sabe. Ridículo. Mátame. Oye, dije que mátame. No vio muerte. El Señor se lo llevó. Más así de ridículos somos nosotros cuando estamos abriendo nuestro corazón delante del Señor con queja y amargura. Y el Señor se está riendo de la provisión que tiene para nosotros. Él está pidiendo que se muera porque sabe que tarde o temprano se va a morir, pero él lo que no sabe es que él no se va a morir. Ay, hermano, qué gozo me da a mí servir a un Dios que es responsable. Que no nos da según nuestra maldad, sino según su gracia. Un Dios que cuida de ti, un Dios de amor, un Dios que en vez de vete en tu desesperación y desesperarte aún más, es un Dios que te rescata. Él no tuvo que orar, la iniciativa era de Dios. En medio de la más profunda soledad, el ángel le encontró. El ángel le dijo, levántate y come. Aquí yo me río un poco de mí porque los millennials estamos obsesionados con el sueño y las proteínas. Sueño de calidad y proteína de alta calidad. Las dos cosas. Levántate, o sea, levántate. Hey, el sueño que tenía estaba en la fase REM del sueño. No era de una pavita ligera. Hubo que despertarlo. Ay, hermano, el Señor te puede dar tal nivel de descanso, de paz y de reposo que un ángel tenga que despertarte. Y cuando tú entendías que tú no podías conciliar el sueño, a su amado dará el Señor el sueño. Los dos milagros de antes, ahora el Señor los repite, juntos. Un milagro para agua y un milagro también para una torta cocida. Me gusta como lo traduce la Reina Valera contemporánea. Dice, un pan que se cocía sobre las brasas. Oye, hermano, eso suena bien. Yo he podido vencer mucho carbohidrato, hermano, pero el pan, el olor del pan. Eso trae una evocación, un apetito. Hermano, se le coció una tortita ahí a las brasas, un pancito ahí, acabado de hacer. Y especia y demás. Pero tú estabas pidiendo la muerte hace un ratico. Levántate, come. Entonces él miró y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, y bebió,
y volvió a dormirse. Ay, así es que yo quiero estar, hermano. Ahí es el asunto. Wow. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahí es, hermano, que usted quiere estar. Las tres cosas. Uy. En medio del monte, abajo de un enebro, pero con el ángel de Jehová que acampa alrededor de que los que le temen y le guarda. Pero el Señor no se queda ahí. Y ahí, por eso le digo, hermano, que el cuidado del Señor es de detalles, es de ternura, es de previsión. Pareciera que después de que comió, bebió y se durmió, tú estás más que bien, devuélvete. No, no. Dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, no, pues yo puedo hasta acostumbrarme. Ahora sí. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, bueno, si hay que levantarse, no se levanta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, lo que más me pastoreó esta semana de este texto es que a veces para podernos encontrar con Dios tenemos que tener una preparación previa donde el Señor también envía eso. Y el Señor quería que su siervo no se encontrara con él en su locura, en su desvarío, en sus fatalismos, sino que el Señor cuidó de él de forma tal que se presente delante del Señor en condiciones. Es muy cómodo decirle a alguien, tú tienes que leer la palabra. Mira, hay veces que tú no tienes fuerza para leer la palabra. Tú tienes que dedicarte a buscar el rostro del Señor en oración. Hay momentos donde tú no estás listo para buscar el rostro del Señor en oración. Tú tienes que congregarte, pero tú quisieras quedarte en tu casa. Dice la Escritura que el Señor pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando el siervo del Señor no tiene la fuerza para hacer la voluntad del Señor, el Señor le prepara. Imagino el Señor en el cielo diciéndole al ángel, ve, dámele ahí el previo a mi siervo, que está aturdido en este momento, que está cansado en este momento, dámele esto, 2 veces, que duerma y nos encontramos en el monte Horeb. Bueno, usted quisiera ir directo al monte Horeb, pero el Señor quiere que usted llegue comido, descansado y sin sed, de forma tal que usted pueda ver el rostro del Señor y escuchar su voz. Te pastoreo en este momento, hermano. Tú no vas a salir de tu aflicción por tu propio medio, el Señor te saca. Te pastoreo en este momento, hermano. El Señor tiene tanto interés en ti que hará lo que haga falta para que tú te encuentres con Él en condiciones. Él está caminando ahora rumbo a un encuentro con Dios, pero en mejores condiciones. ¿Qué tal tuvo el pan? Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido, ay hermano, a veces tú necesitas estar fortalecido. Se ha habido de personas que quedan abandonados en el mar y después les restauran, están en tal capacidad, en tal nivel de incapacidad que no pueden digerir los alimentos por su propio medio. Hay que permitirle primero dosificarle, hidratarle, para que en condiciones entonces pueda alimentarse por su propio medio. El Señor te ama tanto que te dará lo que haga falta para que tú puedas encontrarte con Él. ¿Cómo se ve la provisión de Dios en medio de nuestro cansancio? Quizás tú estás esperando que el ángel venga y te toque y te clave, hermano. El Señor va a usar el arroyo, va a usar la viuda, va a usar el ángel, lo que tenga que usar. Pero a veces lo que el Señor te da en medio de tu desvarío, en medio de tu rebeldía, en medio de tu nominalidad, en medio de tus sequedales, es tener por un momento providencialmente sensibilidad espiritual inesperada, luego de meses de frialdad y de endurecimiento. Te podría saturar de ejemplo, hermano, pero no han sido 2 ni 3 veces las veces que el Señor a mí me ha interrumpido mi nominalidad.
Recuerdo momentos así muy puntuales donde el Señor me interrumpió. Y yo llegué a tener sensibilidad espiritual donde parecía que solamente había callosidad. Y un corazón que estaba duro se convirtió en un corazón de carne. Dice, ¿qué pasó? El Señor lo hizo. ¿Y para qué el Señor lo hace? Para que tú tengas comunión con Él. Una conversación casual que termina nutriendo tu alma y son como pequeños arroyos de gracia. Y tú dices, yo no sabía que me iba a encontrar con esta persona hoy. Iba a tener esta interacción, esta conversación que iba a nutrir mi alma. Y tú te quedas después de esa conversación como diciendo, ¿y qué fue lo que pasó? Que el Señor mandó ahí un pequeño pancito y lo coció a la brasa para que su siervo coma. Pero la meta no está en que tú te comas el pan, la meta está en que tú te encuentres con Dios. Y lo que el Señor quiere es atraernos hacia Él. ¿Cómo se ve? Con un gozo que te sorprende de repente. Y eso es algo providencial e indescriptible que cambia en un momento. Y la gente parece que tú eres bipolar. Mano, yo mismo me ministro cuando ese gozo me sorprende. Porque parece extraño. ¿Pero qué es? Y tú no eras que estaba ahora mismo esperando que el Señor te quite la vida. Y yo pienso, ¿y cómo te lo explico? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo que me sobrevino de repente. Y cuando yo pensaba que no daba más, ahora me doy cuenta que yo aguanto 40 días, ¿sí? Y 40 noches, así. Ay, hermano, ¿cómo eso se ve? Una evidencia renovada del cuidado del Señor sobre ti. Es una necesidad más una provisión exacta. Bueno, esta semana yo vi eso así mismo. Había una necesidad así. Yo le digo, claro, pero eso no estaba. Yo tuve que llamarla y decirle, mira, justo lo que hacía falta, eso mismo era. Y es verdad que no cuadró exacta la provisión, hermano. Pero si yo salía, no voy a hacer ahora un necio para hacer la boca que cuadra el cielo. Pero lo que hacía falta, el Señor lo proveyó. Y tú dices, ¿para qué? Para que tú veas que el Señor te cuida. Para que tú veas que Él te ama. Que de hambre no te muere. Esta es la lección espiritual. Dios te ama tanto que no solamente cuida de ti, sino que te interrumpe tu cansancio. El Señor cuida de ti y te prepara para que tú te encuentres con Él. Lo que en verdad necesitamos no es un pequeño pan, no es un poquito más de agua. Lo que en verdad necesitamos es un encuentro con Dios. ¿Cómo se ve aquí el Evangelio? Miren, el Evangelio es la buena noticia de que el Señor no solamente nos llamó, sino que mantiene un cuidado y un interés activo sobre su pueblo. Cuando tú no le estás mirando a Él, Él te está mirando a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres suyo. Mis ojos no estaban mirando hacia el cielo, estaban mirando a mis circunstancias, pero los ojos del cielo estaban mirando hacia mí. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ama. El Evangelio nos muestra que Dios hará todo lo que haga falta para guardar a sus siervos en medio de su fragilidad, sosteniéndonos mientras nos prepara para un glorioso encuentro con Él. ¿Y por qué quiere que tú comas, que tú bebas y que tú duermas? Porque tú te estás preparando para un encuentro con tu Dios. Dice la Escritura, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Come, bebe y descansa. Sobre todo, sigue caminando un encuentro con tu Dios. Cierra ahí tus ojos, hermano, y permíteme orar por ti. Oraré por la iglesia y terminaremos nuestro retiro orando los unos por los otros. Le pido ahí a mi hermano Jonathan, a mi hermano Edwin, que nos ayuden para que podamos organizarnos. Ahí donde está, extiende tus manitos o algún hermano que tú tengas cerca. Acércate ahí a un hermano tuyo y oremos juntos. ¿Cuántas veces hemos cantado, hermano, que por ceniza te dará esplendor, gozo por llanto, paz por temor? Señor, cambia nuestros sequedales en humedales de agua. Cambia nuestra rebeldía en comunión contigo. Interrúmpenos, Señor, en nuestra insensibilidad para que nuestro corazón esté listo. Ay, sobre todo, Señor, prepáranos para un encuentro contigo.
Gracias, Señor, por tus interrupciones. Gracias, Señor, porque tú no nos tomaste en serio cuando pedíamos desvaríos. Gracias por el pan, gracias por el agua. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por el sueño. Ay, Señor, mira a tu pueblo en sus diferentes momentos. Mira aquellos que piensan, Señor, que no soportan un día más. Fortaléceles de manera especial. Mira aquellos, Señor, que hace mucho que no escuchan tu voz. Sensibilízanos de manera especial. Mira a los otros, Señor, que en este momento piensan que están perdidos en el desierto y que no encontrarán el camino a tu casa. Envía a quien tengas que mandar, Señor, ya lo que haya que hacer para que tu siervo encuentre el camino a tu presencia. Gracias por nuestra salvación. Gracias por tu cuidado sobre nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias por tu cuidado sobre tu siervo cansado. Para tu gloria en el nombre de Cristo.